Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal, mi nombre es Andrés Lorenti y acá hay una serie de videos en los cuales aprenderás conceptos prácticos y fundamentales para aprender electroterapia en rehabilitación. Primero que nada quiero aclarar que no soy un experto en el campo, no cuento con una amplia trayectoria de experiencia, sin embargo a través de la bibliografía que está al acceso de todos he decidido hacer estas infografías prácticas e interactivas para que el estudiante de fisioterapia como tú aprenda los fundamentos necesarios para la aplicación de esta técnica. Así que acá vamos. Corrientes analgésicas. Estas corrientes están destinadas a mitigar el dolor en su causa, origen o trayectoria. Para entender las corrientes analgésicas, cómo funcionan y por qué utilizar unas en casos concretos en vez de otras, primero debemos definir qué es el dolor y cómo se produce. El dolor es una experiencia desagradable desde el punto de vista sensorial y emocional asociada con un daño tisular real o potencial. Realmente, el dolor es un concepto muy grande de abarcar y definir en un solo término. Distintos autores dan su propia concepción sobre qué es el dolor y en base a ello lo clasifican en diferentes categorías y acepciones. Para tener un panorama más claro de lo que es el dolor y cómo tratarlo, en este esquema vamos a resumirlo de la forma más práctica posible. Según Rodríguez Martín, el dolor tiene tres tipos de causa: bioquímico, cuando el dolor procede de alteraciones metabólicas y electroquímicas causadas por procesos inflamatorios o estímulos externos que superan por mucho el umbral sensitivo. Por ejemplo, un calor externo que se vuelve tan intenso que causa quemazón. De origen neurálgico, cuando una raíz nerviosa es dañada, pinzada o desmielinizada en su trayectoria, como las neuropatías en los diabéticos. Y mecánico, cuando un tejido se haya sometido a compresión excesiva, elongación mantenida excesiva o aplastado de forma permanente como un esguince. Según la duración, el dolor puede ser agudo o crónico. Martínez Mortillo y otros clasifican el dolor según tejido lesionado, siendo cutáneo cuando las estructuras superficiales de la piel y tejido subcutáneo está dañado, somático profundo cuando son los huesos, nervios, músculos y tejido de sostén de estas estructuras, y visceral cuando son los órganos internos. El mismo autor también lo clasifica en función de la topografía: localizado cuando el dolor se encuentra en la misma zona de la lesión, por ejemplo en un raspón; radiado o irradiado cuando se extiende a partir del lugar de origen, por ejemplo un espasmo en zona cervical que genera dolor en trapecio o fibras inferiores; referido cuando se percibe en una parte del cuerpo distinta al lugar de origen, por ejemplo una neuropatía en el nervio radial a nivel de la axila que causa dolor en el antebrazo; y finalmente proyectado cuando el dolor es transmitido a lo largo de la distribución de un nervio, como el dolor radicular que está localizado en una distribución neural específica de manera más constante que el dolor referido, y se acompaña de alteraciones sensitivas y motoras en los correspondientes dermatomas y miotomas. Finalmente, el tipo de dolor es la descripción que el paciente da acerca de su percepción y puede ser sordo, punzante, lacinante, opresivo, taladrante, latidos dolorosos o errantes. Una vez definido el dolor y haber aclarado que es un concepto tan grande que abarca muchas dimensiones, entendemos que un mismo dolor puede entrar en muchas clasificaciones, como el dolor de la artritis reumatoide, que es de origen bioquímico, crónico, somático profundo, localizado, radiado, en ocasiones proyectado, de tipo taladrante, punzante y agudo. Ahora, para entender la fisiología del dolor, necesitamos ver cómo lo percibimos. Y los encargados de percibir los estímulos para informar al sistema nervioso central del estado del cuerpo son los neuroreceptores, los cuales están divididos en tres grandes grupos. Los exteroreceptores relacionan al ser humano con el medio. En su origen no tienen la función de detectar dolores a no ser que se supere por mucho el umbral sensitivo, produciendo un estímulo nervioso que se convertirá en dolor. Los interoreceptores son terminaciones que informan al simpático y parasimpático del estado, niveles y función metabólica de los tejidos, vísceras y órganos. Los mecanorreceptores se localizan en cápsula articular, fascia y tendón para informar en todo momento de la tensión y posición de los órganos, miembros, presiones de líquidos y relación con el espacio.
Estos son órganos tendinosos de Golgi y uso muscular. En la fisiología del dolor, los esteroreceptores son los que juegan un papel más importante. En concreto, se conocen 6 tipos diferentes de terminaciones nerviosas receptoras que están encapsuladas en el tejido conectivo y se encuentran en la piel. Cada una de ellas está diseñada para responder a diferentes tipos de estímulos. Los corpúsculos de Meissner se activan por un ligero toque de presión y están distribuidos en las papilas de la dermis, en aquellas zonas más sensibles al tacto, como mejillas y pulpejos de los dedos. Los corpúsculos de Pacini responden a la presión profunda. Los corpúsculos de Merkel responden también a presiones profundas, pero más lentamente que los de Pacini. Los corpúsculos de Ruffini son sensibles al calor. Los termorreceptores de Krauss reaccionan principalmente ante disminuciones de temperatura. Se les considera responsables de la sensación de frío. Y finalmente, los receptores del dolor, denominados nociceptores o terminaciones nerviosas libres, son sensibles a las energías mecánica, térmica o química extremas y responden a las lesiones tisulares inminentes o reales. Una vez el neuroreceptor ha captado el estímulo doloroso que viene desde la periferia, debe enviarlo hacia el sistema nervioso central para su codificación. Para ello vamos a pasar a la transmisión del dolor. Este proceso comprende 4 eventos bien diferenciados, y es que una vez el estímulo nocivo alcanza al organismo, el cuerpo comienza un proceso denominado nocicepción, el cual comienza con la transducción, que es el proceso por el que los estímulos nocivos son convertidos en un potencial de acción a nivel de los receptores. La transmisión es el proceso por el que el potencial de acción se propaga de manera centrípeta y ascendente a través de las vías del sistema nervioso periférico. La modulación es el proceso por el que la transmisión es atenuada en distintos niveles, pero generalmente sucede en la médula espinal, en la sustancia gelatinosa porque es ahí donde se encuentran las células T. La percepción es el proceso final por el que la transducción, transmisión y modulación interactúan con la psicología del paciente para crear la experiencia emocional y, como tal, subjetiva que se percibe como dolor. Es por ello que decimos que el dolor es un síntoma y no un signo, pues no lo podemos medir de forma cuantitativa y precisa, sino que viene dado por la mera percepción del paciente. Es por ello que a veces un paciente con una fractura en una falange del dedo llega a la clínica casi muerto del dolor. Y Paquita, la del barrio, después de tanta decepción amorosa, dice no sentir dolor. Me la pasaba llorando y ya al otro día ya me contentaba yo y no pasaba de ahí. What? Aunque la percepción del dolor es subjetiva y no se puede medir cuantitativamente a nivel sensitivo, hay 4 niveles de estimulación, los cuales son subliminal, que es cuando no se siente, supraliminal o normal, fuerte o molesta cuando ya altera la sensación normal, y dolorosa cuando el estímulo es demasiado intenso que satura el sistema nervioso sensitivo causando dolor. Es por ello que decimos que los esteroreceptores en su origen no tienen la función de detectar dolores a no ser que se supere por mucho el umbral sensitivo, porque si una presión profunda que es percibida en primera instancia por los corpúsculos de Pacini se hace más y más intensa, que pasa del nivel supraliminal al nivel fuerte y termina en el nivel doloroso. Para que este estímulo sea transmitido como tal, debe ser conducido por neuroreceptores específicos, los cuales anteriormente dijimos que reciben el nombre de nociceptores. Los nociceptores son las neuronas encargadas de transmitir señales de dolor. Hay 2 tipos de nociceptores en el organismo, las fibras C y A delta. Estas fibras, aunque tienen la misma tarea de transmitir el dolor, no lo hacen de forma igual, ya que las fibras C son fibras no mielinizadas, pequeñas, que transmiten potenciales de acción con una velocidad relativamente baja de 1 a 4 metros por segundo. Tienen un inicio lento después del estímulo nocivo inicial, son duraderas, tienden a tener una localización difusa y a menudo resultan difíciles de tolerar desde el punto de vista emocional. Las fibras A delta son fibras de diámetro pequeño mielinizadas, por lo que transmiten los potenciales de acción a unos 30 metros por segundo. Tienen un inicio rápido después del estímulo nocivo inicial,
duran poco tiempo y suelen estar localizadas en la zona en la que se inició el estímulo. Hasta acá ya hemos abarcado todo lo que concierne al dolor, que es clasificación, cómo se produce y cómo se transmite. Ahora vamos a ver cómo se modula y trata con las distintas corrientes eléctricas. Para empezar, vamos a explicar la teoría de la compuerta de entrada, que aunque ha sido la más debatida, es la más ampliamente aceptada. Esta teoría fue propuesta por Melzack y Wall en 1965 y explica cómo las fibras nociceptivas C y A delta interactúan con otras fibras no nociceptivas denominadas fibras A beta, las cuales son de diámetro más grande que las anteriores y aparte de ello tienen una mielina, lo que hace que el impulso viaje aproximadamente a 60 metros por segundo. El medio de unión de estas neuronas son las células o neuronas de transmisión, más conocidas como células T. Entonces, todo este proceso toma lugar en la médula espinal, específicamente en la sustancia gris, pero vamos a hacer zoom en este reparo anatómico para entender bien cómo es que sucede. La sustancia gris tiene diferentes zonas que cumplen con una determinada acción. La que nos interesa por el momento es la sustancia gelatinosa. Acá es donde se encuentran las células T. Ahora que ya las localizamos anatómicamente, vamos a ver cómo funcionan fisiológicamente. Vamos a quedarnos con este esquema de T para que sea más fácil su comprensión, aunque sabes bien que no es así como lucen realmente. Tomando como referencia esta T y lo que dijimos anteriormente, estas células son el medio de unión entre las aferencias provenientes de las fibras nociceptivas C y A delta y las no nociceptivas A beta. Una neurona no puede pasar más de un estímulo a la vez, por lo que el estímulo que llegue más rápido acá será el que transmitirá hacia el tálamo para su posterior codificación en la corteza sensitiva cerebral. De esta forma se crea un sistema de activación-inhibición, donde A representa a las fibras nociceptivas A delta, B a las no nociceptivas A beta y C a la corteza cerebral. Cuando un estímulo nociceptivo viaja por estas fibras, la compuerta está abierta para estas fibras, bloqueando a B y transmitiendo la señal de dolor hacia el cerebro. Pero cuando comienza a estimularse las fibras A beta no nociceptivas a través de la corriente eléctrica como TENS, el mensaje es conducido con mucha más rapidez de forma que la compuerta se cierra para A y transmite el nuevo mensaje no nociceptivo para el cerebro. Otro mecanismo de mitigación del dolor funciona por medio de neurotransmisores implicados en la neuromodulación del dolor. Este funciona por medio del sistema de péptidos opiáceos endógenos, el cual se conoce desde hace ya aproximadamente 20 años. Está formado por la familia de las endorfinas, encefalinas y endorfinas. La liberación de estos neuromoduladores en el asta posterior de la médula juega un papel fundamental en la transmisión del estímulo doloroso. Algunas corrientes analgésicas como TENS de baja frecuencia o a veces también conocido como TENS de acupuntura y TENS en modo ráfaga estimulan la liberación de estos neurotransmisores en el sistema nervioso central. Para explicar cómo funciona, traemos otra vez este gráfico, donde hay neuronas de primer orden que son fibras A, delta y C, y las de segundo orden en la médula espinal, que son las que transmiten la señal hacia el tálamo y la corteza cerebral. Los neuromoduladores funcionan mediante unión presináptica o postsináptica. En la unión presináptica pensemos que tenemos un neurotransmisor de serotonina, el cual produce analgesia y disminución del umbral doloroso. Esta se une a la neurona de primer orden, bloqueando la liberación de sustancia P, el cual es un mediador químico que se piensa que está implicado en la transmisión del dolor neuropático e inflamatorio. En la unión postsináptica, la serotonina se une a la neurona de segundo orden, bloqueando la unión de la sustancia P a su receptor y por lo tanto ya no recibe la señal de dolor. Entonces, a forma de repaso, las corrientes analgésicas funcionan en la causa del dolor, al tratar la fisiopatología de la lesión y devolver al organismo la homeostasis. Por ejemplo, algunas diadinámicas de Bernard que son específicas para tratar espasmos musculares y obviamente cuando el espasmo desaparece, el dolor también. La corriente galvánica y la iontoforesis que como ya vimos altera la química del organismo
actuando directamente en el proceso inflamatorio y en la trayectoria al actuar mediante la compuerta de entrada y neuromodulación. Y esto ha sido todo por hoy, espero que hayas aprendido conceptos nuevos y si es así, recuerda suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificación y regalarme un me gusta para estar al pendiente de más videos interactivos como este. Hasta luego.